Ya. Entonces estaba establecido, ¿no? Endeudamiento de la empresa tanto a corto como a largo plazo. Habíamos determinado que la técnica financiera recomienda que no sobrepase el 40% del total de los activos. Y que la deuda a largo plazo, por lo general, sea mayor que la deuda a corto plazo. Este es el manejo de la deuda de la empresa. Esta parte del endeudamiento. Entonces, ahí tiene que aplicar lo referente a tomar la mejor alternativa, ¿sí?, previo al análisis respectivo del endeudamiento al que debe recurrir, porque también el endeudamiento se aplica también como una estrategia financiera para que a través de recursos ajenos generar ganancia. Entonces tenemos aquí a corto plazo los proveedores. Los proveedores. Entonces, ¿qué hace la empresa? Recurre a los proveedores para materia prima, para mercaderías. Le dan crédito. Entonces la empresa, como está ahí con una deuda, entonces trabaja, hace sus actividades, vende esa mercadería o la materia prima produce, elabora un producto terminado y eso vende. Y luego paga su deuda a los proveedores y también determina los márgenes de ganancia. No solo paga la deuda, ¿no? Porque tiene también otros gastos la empresa. Y determina cuánto es su ganancia. Está utilizando recursos ajenos. Y la otra que es el endeudamiento a largo plazo. Este endeudamiento a largo plazo generalmente es relacionado con la inversión en activos fijos productivos. Ninguna empresa, ningún proveedor le va a dar mercadería a plazo largo. ¿Sí? No le va a dar. Entonces, los proveedores son generalmente acreedores a corto plazo. Porque también esas son empresas, ¿no? Los proveedores son empresas y que tienen igualmente que realizar sus actividades y necesitan el movimiento del dinero. Entonces, aquí a largo plazo, en activos fijos productivos. Ya habíamos nosotros definido que un activo productivo, fijo productivo, es aquel bien que mediante el uso, la utilización del mismo, va a generar ganancias para la empresa. Ahí está el ejemplo más clásico, el ejemplo más común de un activo a largo plazo, un activo fijo productivo es la maquinaria. A eso se refiere. Entonces pasemos nosotros aquí a nuestro formato del apalancamiento financiero. A ver, ya le vamos a acomodar esto. Entonces aquí esto pongamos entre paréntesis, ¿no? Ya, entonces tenemos aquí, ¿no? El formato del apalancamiento financiero. Ya, entonces aquí estamos las utilidades antes de intereses e impuestos.
Entonces, como estamos nosotros aplicando esta estrategia, estas técnicas, estas herramientas financieras, primero, como les había dicho, tenemos que hacer el apalancamiento operativo, en el cual vamos a encontrar el valor. Vamos a establecer el valor. Aquí está este valor de aquí. Utilidades antes de intereses e impuestos. Luego aquí tiene menos los intereses. ¿A qué se refiere esos intereses? Ya les había dicho que es al pago que se realiza por los préstamos obtenidos por la empresa, los intereses. Ese es el mayor rubro como gasto financiero que tiene una empresa. Eso va a ser igual a las utilidades antes de impuestos. Y viene aquí la parte de los impuestos. Las empresas deben pagar un impuesto por las utilidades que generan. Entonces, aquí también tienen un mal concepto y eso es porque nosotros no investigamos. ¿Sí? Entonces dicen nosotros el más bajo de la región o el más alto de la región. Así se hace, tal rubro, tales. No es cierto porque no tenemos, los países no tenemos la misma moneda, el mismo tipo de moneda. Entonces no podemos comparar. No podemos comparar nosotros un dólar que estamos en nuestro país, un dólar con un peso colombiano. No podemos hacer ese tipo de comparaciones. Porque dicen que, por ejemplo, dicen el sueldo, ya, los sueldos es uno de los más altos de la región, pero es dólares. El otro, en cambio, es pesos. Entonces hacemos ese tipo de comparaciones, porque, por ejemplo, con Colombia, lo que ellos ganan en pesos, le dividen para la cotización que tiene el dólar en Colombia. Entonces le va a salir un valor menor al básico que tenemos aquí. Supongamos que les haga $380, ya. Entonces dicen que aquí es más alto. Ahí son mentirosos. Porque aquí nosotros, ¿con qué estamos haciendo la comparación? No le estamos nosotros dividiendo para ningún tipo de cambio. Sí, porque tenemos el dólar, tenemos que dividirle para uno. 400 para uno, 400, que viene a ser el sueldo básico. Y así toman como referencia. Entonces dice, los sueldos aquí en el país, que ni sé cómo, ni sé cuándo son los más altos de la región. Son mentirosos. En ese sentido, sino que ya hablan, claro, y nosotros nos creemos, y mucha gente se cree aquí, incluso en lo que tiene que ver las personas que hacen las entrevistas, ¿sí? Que no son simplemente presentadores, pero que no están debidamente preparados en los diferentes temas, los diferentes aspectos, sobre todo de la empresariales, económicos, financieros de un país. Entonces simplemente hacen una entrevista, preguntan, sí, ya, no dicen nada, porque no hay la parte de investigación. Y tenemos aquí. Entonces, dentro de esto, los impuestos. Entonces, como les decía, los directivos del gobierno dicen que nosotros somos un país que los impuestos son uno de los más bajos asimismo dentro de la región, dentro de ni sé qué, ni sé cuánto. No es cierto, no es cierto. Entonces, es de hacer el análisis respectivo con diferentes de ellos.
Entonces, en lo que tiene que ver los impuestos, aquí establecidos que se determina el impuesto sobre las utilidades que tenemos nosotros, que es del 25%. De la utilidad, de esta utilidad antes de impuestos, se toma el 25% en nuestro medio. Entonces decimos, hay algunos que dicen, no, es muy baja esa utilidad. No es cierto tampoco, porque antes de esto, antes de este impuesto que cobran sobre las utilidades, se paga la participación de los trabajadores, que es del 15%. Entonces, si sumamos 15% más 25%, es el 40%. Es el 40% en definitiva. Lo que sucede, como les había dicho, los otros países no tienen la participación de los trabajadores. Entonces viene directamente este impuesto. En Colombia es el 38%. El impuesto que se llama impuesto a la renta sobre las utilidades. Y acá tenemos nosotros los dividendos de acciones preferentes. Como les había dicho, este es un tipo de acción, un tipo de acciones preferentes o preferenciales, que son establecidas fundamentalmente por aquellos accionistas que tienen mayor inversión dentro de la empresa, los accionistas mayoritarios, porque así también hay reglamentos en cuanto a los accionistas. Hay accionistas que son prácticamente nominativos. ¿A qué me refiero eso? ¿Qué esperan? Esperan el año del ejercicio económico. Entonces, ya al final van para establecer cuánto han ganado por las acciones que tienen dentro de la empresa. Son incluso estos accionistas minoritarios que tienen pocas acciones. Entonces, ellos no tienen injerencia en decisiones grandes, en decisiones fuertes dentro de la empresa. Por ejemplo, los accionistas minoritarios de ellos no deciden sobre las inversiones que puede hacer la empresa. No son los accionistas mayoritarios los que deciden sobre los tipos de inversiones que tiene que hacer la empresa o que va a hacer la empresa. Asimismo, estos accionistas mayoritarios tienen injerencia en la administración de la empresa. Espérenme un ratito. ¿Qué querrán?
Ya. Entonces, como les había dicho, ¿no? Son acciones especiales que establece. Entonces, dentro de esto, el grupo más de mayor inversión que tiene la empresa. ¿Sí? Pero aquí no hacen el reparto, ¿sí? Como es el caso de las acciones comunes, sino que determinan un valor anual y lo establecen como dividendos para acciones preferentes. Entonces la empresa puede determinar, estos socios, ¿no? Estos socios mayoritarios pueden ellos determinar, hacen una reunión y determinan qué de las utilidades se va a tomar. Supongamos, se me ocurre, van a tomar $3 millones para acciones preferentes. No es que aquí esperan un resultado, sino que simplemente van a tomar ese valor. Y eso, claro, se reparten entre los accionistas que tienen estas acciones preferentes de acuerdo al número que ellos disponen. Aquí no es que la acción preferente gana o ha ganado tanto. ¿Sí? La acción tiene un valor supongamos, de $500, una acción preferente. Es lo que vale esa acción preferente, su valor nominal. Sino que ellos establecen, vamos a nosotros a tomar $3 millones para dividendos de acciones preferentes. ¿Sí? No hacen ningún tipo de dividendos ni de repartos de frente a ellos, ni el cálculo de reparto de estas acciones. ¿Sí? Y acá tenemos nosotros esta que les decía, las utilidades disponibles para acciones comunes, para los accionistas. Cuyo valor se va a dividir para el número de acciones comunes. Que esté establecido el capital de la empresa. Y tenemos aquí las utilidades por acción común o las utilidades por acción, la utilidad por acción, también se llama denominado UPA y que se lo representa con la sigla UPA, pero minúsculas. Igualmente, dentro de la actividad de la empresa, dentro de las actividades, ustedes también ya saben, conocen eso, se da, ¿no? Que la empresa un determinado periodo puede tener un mayor valor de sus utilidades o también pueden que estas utilidades disminuyan o aumenten. Entonces, si ustedes se acuerdan del análisis financiero horizontal, ahí nos permitía comparar los aumentos o disminuciones que tenía la empresa durante los ejercicios económicos, que generalmente cogíamos nosotros de 2 periodos. Para comparar 2 periodos consecutivos, generalmente, ¿qué se hace? Para comparar si ha habido un aumento o una disminución de las mismas. Igualmente aquí en el apalancamiento financiero, y eso es en la parte real, hay periodos, hay años en los cuales las empresas han aumentado sus utilidades y hay también periodos o años en los cuales las empresas han disminuido sus utilidades. Entonces hay un aumento y hay una disminución de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Referente a la actividad, a estas actividades de la empresa, ¿no? Que nace desde el apalancamiento operativo. Entonces, para determinar esos aumentos, esa disminución y establecer este apalancamiento financiero, una vez que se ha sacado los valores referentes a dicho apalancamiento, también se
calcula el grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero, que es una relación porcentual. Esto es igual a una relación porcentual entre las utilidades por acción o la utilidad por acción y las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí tenemos nosotros el grado de apalancamiento financiero. ¿Sí? La variación porcentual entre la utilidad por acción, la UPA, ¿sí? Y la variación de la utilidad o las utilidades antes de intereses e impuestos. Esta es la fórmula del apalancamiento financiero. Grado de apalancamiento financiero. Y de igual manera, si es mayor a 1, existe dicho apalancamiento, y si es menor que 1, no existe dicho apalancamiento. Entonces, ¿cómo puede establecerse o cómo puede salir eso cuando puede darse el caso aquí en el apalancamiento financiero, estas utilidades antes de intereses e impuestos, que al restar los intereses ya comience aquí a dar valores negativos? Entonces, ¿para qué se va a llevar a cabo? ¿O para qué se va a aplicar dicho apalancamiento si ya vamos generando nosotros aquí valores negativos? Entonces, es muy baja la utilidad antes de intereses e impuestos que es restado. Los intereses ya viene aquí a salir un valor negativo. Entonces, tendríamos acciones con valores negativos, es decir, que la acción no ha ganado nada, sino que ha perdido. Ha perdido durante el ejercicio económico. Entonces, este grado de apalancamiento financiero, pongamos aquí, ¿no? Luego lo reemplazamos nosotros, que va a ser igual. Al cambio porcentual de las utilidades por acción. Y relacionado con el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Ya? ¿Y quién creyera? ¿No? Dice, la empresa se endeuda, pero la finalidad es trabajar con ese préstamo para generar mayor ganancia, ¿sí? Mayor beneficio para la misma. Y tenemos aquí el grado de... ¿sí? El lunes veremos nosotros otra fórmula también que se establece del apalancamiento financiero. ¿Ya? Entonces pasemos aquí la representación de la fórmula. Ya, entonces tenemos aquí grado de apalancamiento financiero, así representado, cambio porcentual en las utilidades por acción, dividido para el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, esta variación, esta fórmula que nosotros establecemos sobre la variación de los cambios porcentuales, aquí, como les dije, se determina siempre y cuando, al analizar los periodos, ha habido un aumento o una disminución de las utilidades antes de intereses e impuestos establecidas.
Entonces pasemos nosotros a hacer un pequeño ejercicio referente a esto para verle a esta empresa. Como les digo, por ejemplo, aquí vamos a ir viendo los datos referidos de cada uno de ellos. A ver, pongamos bien estos datos. Ya, aquí tenemos nosotros los datos. Entonces ya haremos, igualmente vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio que lo haremos el día lunes, un ejercicio que primero nos basamos en el apalancamiento operativo para luego continuar con el apalancamiento financiero. Entonces aquí tenemos los datos, dice utilidades antes de intereses e impuestos. Esto viene del apalancamiento operativo, 100,000. Los intereses anuales, 20,000. Los dividendos por acciones preferentes, 24,000. La tasa de impuesto es del 40%. Número de acciones comunes, 1,000, dice. Número de acciones comunes, y aquí se determina un aumento y una disminución del 40% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Nos vamos a pasar nosotros aquí el formato este que tenemos del apalancamiento financiero. Ya, entonces vamos a ver, igualmente aquí vamos a tener nosotros lo referente aquí en la mitad, ¿no? Aquí en la mitad le vamos a poner nosotros este apalancamiento financiero. Y luego le hacemos a los costados los cambios de estas variaciones, de este aumento, de esta disminución. Aquí nos quedará así. Entonces pongamos aquí. Utilidades antes de intereses e impuestos. 100,000. Ya esto solo es términos monetarios, ¿no? No tenemos que hacer nosotros ningún cálculo, sino un simple al final del apalancamiento. 100,000. Menos los intereses. Entonces aquí dice los intereses 20,000. Esto es el cargo fijo. ¿Qué se llama el cargo fijo financiero? El costo fijo financiero. Ya, entonces aquí tenemos las utilidades antes de impuestos, restan. Y nos queda 80,000. El impuesto, aquí está la tasa de impuesto que tenemos nosotros, que es del 40%. Este es el impuesto sobre las utilidades. Pues como les decía, personeros del gobierno dice que este impuesto es uno de los más bajos de la región. Pero aquí al impuesto que tenemos sobre las utilidades del 25%, ya les dije, hay que sumarle el 15% de la participación de los trabajadores. Entonces, en definitiva, sería del 40%. Sino que eso se lo hace más antes, ¿no? Más antes se lo hace el cálculo de la participación de los trabajadores. Entonces, tenemos 80,000 por el 40%. ¿Sí?
Ya, entonces aquí calculemos el 40%. Que viene a ser 32,000. Y tendríamos aquí utilidades después de impuestos restado de 48,000. Luego aquí se establece la empresa tiene dividendos para acciones preferentes. Entonces, como les decía, es mediante resolución de los accionistas mayoritarios de la empresa, han determinado ellos que sea 24,000 este valor que se toma para las acciones preferentes. Y le denominan dividendos para acciones preferentes, 24,000. Hay algunos que tienen, muchos no tienen. Sí, esto es especial, ¿no? Son acciones especiales. Hay algunas empresas que sí tienen, pero la mayoría no tiene. Y tenemos aquí las utilidades disponibles para acciones comunes. 48,000 dividido para 24,000. Perdón, menos 24,000. Y tendríamos aquí 24,000. Ya. Y tenemos aquí número de acciones comunes. El número de acciones comunes es de 24. Y colocamos aquí, esto es unidades, ¿sí? No es, no es término monetario, esto es unidades. Número de acciones comunes, 1000 acciones. Pongamos aquí 1000 acciones para no confundir. No es ningún término monetario, esto es unidades, esto es 1000 papeles, ¿sí? 1000 papeles. Y ahora sacamos las utilidades por acción común. Entonces acá es igual, la utilidad por acción común es igual, ¿no? Y aquí pongamos la fórmula, la formulita de esto. Esto es igual a las utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. Ya. Así de sencillo, ¿no? Esto no es de aquí, como ven, solo es para que ustedes se den cuenta, porque no se acostumbra a poner, ¿no? Pero es número de acciones comunes que ya está acá, 1000 acciones, para que no se vayan a confundir. Entonces, al dividir 24,000 que tenemos para 1000,
Entonces aquí nos va a dar 24. Una acción. Sí, tiene una utilidad, esta acción tiene una utilidad de 24. Es decir, tiene una ganancia de $24 cada acción común. Esto es utilidad, pongamos aquí utilidad por acción común, pongamos. Utilidad por acción común. Entonces le ponen utilidades o le ponen utilidad. Es que es utilidades por acción común, está bien. Bien está. Inge, Por ¿por qué acción. 24? Divida 24,000 para 1000. Ah, ya. Aquí la fórmula, ¿no? Utilidades disponibles por acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. Entonces, esta es la utilidad disponible para acciones comunes que hemos calculado de 24. Número de acciones comunes que tenemos aquí en los datos, que es 1000. Entonces, la fórmula le dice para calcular la utilidad o las utilidades por acción común, divida. Y sale que cada utilidad tiene una ganancia, una utilidad de 24.